Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. El instrumento musical más antiguo es la voz, seguido también de la percusión y la flauta. Se dice que el ser humano ya tocaba la flauta hace más de 35.000 años. Está considerado como el instrumento musical más antiguo de la historia del ser humano. Hoy vamos a conectarnos con la música y la naturaleza. La naturaleza y la música. Hay cantantes que les encanta la flauta, y estos cantantes son silvestres, son las aves, y hay un músico que interpreta para ellas. Es Pachito Muñoz, magíster en música de América Latina y el Caribe de la Universidad de Antioquia. Él estará con nosotros en un instante. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Imitar los sonidos de la naturaleza a través de la música. Esto ha sido una búsqueda permanente entre los compositores y de uno u otro modo, la flauta y el pícolo han estado siempre asociados con el canto de las aves. Muchos han aprendido de ellos y a su vez a observarlos, como mirlos, cotorras, alondras, canarios, e incluso en algunas ocasiones han comenzado a cantar gracias a los hombres. Así que es un hermoso intercambio, Carlos Alberto. Saludamos a nuestro invitado. Es un ser humano maravilloso, conectado con la música y conectado con la naturaleza. Pachito Muñoz está con nosotros. Bienvenido a nuestro oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Cordial saludo, Carlos y Marian. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de aceptar esta bonita propuesta y este conversatorio. Muchas gracias. Hablamos de la flauta y hablamos que los investigadores que escudriñan la historia de nuestros ancestros dicen haber descubierto los instrumentos musicales más viejos del mundo y ubicaron unas flautas hechas de huesos de ave y marfil de mamut que tienen entre 42.000 y 43.000 años de antigüedad, y en muchas regiones han descubierto diferentes flautas. Qué maravillosa es la flauta, qué maravillosa es la música para conectarse con la naturaleza, con la armonía. Recordemos que la música es esa combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía que resulta agradable a los oídos. La música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y estéticamente válidos, los cuales son generados a través del instrumento musical que todos tenemos, que es la voz. Y los instrumentos musicales que fabricamos, dependiendo lo que se consiga en el entorno. Asimismo, los instrumentos se regionalizan y luego se universalizan. Pachito Muñoz, muy conocido en el jazz, destacadísimo en el jazz. Hablemos de usted. ¿Quién le enseñó la música? ¿Dónde nació? Y su conexión con la flauta
especialmente? Claro que sí, Carlos. Yo nací en la ciudad de Medellín y bueno, crecí en una familia muy musical, una familia que ha amado la música. Y recuerdo que desde pequeño en mi casa siempre habían serenatas, siempre estuve rodeado de músicos. ¿Sí? Mi abuela era amante de la música, entonces cuando habían reuniones, festejaciones, digamos, familiares, siempre habían músicos de música tradicional andina. Recuerdo guitarristas, bandolas y generalmente esos músicos eran amigos de la familia que vivían cerca de la casa, y esto siempre me llamó mucho la atención, y la persona quien me inculca la música es mi abuela. Mi abuela le encantaba cantar y algún día se compra una guitarra y empieza como a aprenderse los acordes en la guitarra y los pulsaba como para entonar las melodías. Y pues yo me le sentaba al lado a escucharla, tendría unos 6, 7 años. Y un día ella me dice, bueno, a ver que usted como que le gusta mucho esto, entonces coge la guitarra y te vas a aprender esa melodía. Y me enseñó Pueblito Viejo, entonces eso fue como un acontecimiento para mí muy importante, y también para ella, pues me lo enseñó así, digamos, cantando, entonces yo lo cogí a oído, y esto fue como el detonante para empezar a estudiar música. A raíz de esto me consiguen un profesor de guitarra que me enseña lo relacionado con la notación. Previo a esto yo empecé como a curiosear con la guitarra y empecé a sacarme algunas melodías con amiguitos de la escuela, del colegio. Creo que ya estaba como en sexto. Bueno, ya había tenido un profesor también, uno de los músicos que recuerdo con mucho cariño, es un vecino, y es el padre también de grandes amigos y músicos que ahorita son músicos profesionales, don Gustavo Valencia. Y allí pues como que empiezo a explorar un poquito sobre todo la música colombiana, los pasillos, los valses, los bambucos. Y después de haber estudiado un poco como unos primeros pasos con don Gustavo, que cariñosamente le decíamos el compa, ya fallecido, comienzo a estudiar con ahijado de mi abuela, que se llama Wilson Ruiz, y él me enseña lo que es la notación musical, la lectura. Posteriormente a esto, empiezo un proceso en la red de escuelas de música de Medellín, que tiene un programa grande en todos los barrios de la ciudad y en los corregimientos, y allí me enamoro de la flauta e inicio mi proceso como flautista. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Científica, investigadora, ingeniera electrónica, Lorena Valencia. Bueno, tal vez es que las noticias científicas no venden tanto. También el trabajo del científico es muy oculto, es muy en laboratorios. Por eso yo les agradezco a ustedes en este programa tan bonito. Que Dios los bendiga y los siga haciendo crecer más cada día. La naturaleza tiene música. Para quien desea escucharla. Qué importante esta historia, Marian. Definitivamente, la primera escuela es el hogar, la familia. En el caso de Pachito Muñoz, sus abuelos, su abuela, su familia, la música. Por eso siempre nos gusta comenzar con esta pregunta a nuestro invitado, para conocer dónde fue su primera escuela, quiénes fueron sus primeros maestros.
y definitivamente se coincide que la primera escuela de cada ser humano es su hogar, su casa, su familia, los primeros maestros, sus padres, sus abuelos. Hay una influencia grande y maravillosa en cada ser humano. Así es, Carlos Alberto, y esta historia de Pachito Muñoz es inspiradora, porque fue su abuela quien vio el talento en él y un talento que perdura hasta el día de hoy. A partir de este momento, ¿usted cómo se encuentra con la flauta y después con las aves? ¿Y cómo usted trabaja esta relación? Para nosotros, cuando nos hablaron de usted, Pachito Muñoz, nos generó muchísima curiosidad justo por eso, porque es relacionar el arte con la naturaleza. ¿Cómo fusiona usted estas dos cosas tan importantes en su vida? Quisiera agregar además que en este proceso pues que inicia con mi abuela también tenía una memoria musical bastante interesante, porque mi padre fue guitarrista también. Él murió muy joven, yo no pude compartir digamos mucho tiempo con él, pero se quedó digamos ese legado, ¿cierto? Mis tías, por ejemplo, las hermanas de mi padre y un tío también tocan guitarra y les encanta pues la música, y me contaban muchas historias de mi padre. Entonces esto también creo que fue una motivación para hacer música. Bueno, yo comienzo digamos mi proceso académico en la Universidad de Antioquia. Estudié música clásica en la Universidad de Antioquia y más o menos como a mitad de carrera recibo una beca para estudiar en EAFIT, en donde realizo estudios de jazz, y siempre muy curioso como con la música en general. O sea, es difícil encasillarme en una música. Me gusta la música, me siento músico y por ende pues he explorado muchísimos géneros. La primera música popular que exploré aparte de ese proceso académico pues fue la música colombiana, como les cuento, la música andina colombiana sobre todo, pero empecé también en el colegio. Tuve un gran maestro que es un compositor y un guitarrista fenomenal de la ciudad de Bello, que es su nombre es Martín Toro, y él empieza a influenciarme y a enseñarme a tocar muchas músicas latinoamericanas como bossa novas, jazz, tangos, etcétera. Y también en esta época del colegio, con unos compañeros realizamos o creamos un grupo de investigación como de las músicas de Irlanda. Nos gustaba mucho como la música irlandesa tradicional, la música celta, digamos. Y ese fue, digamos, como mi primera agrupación. Lo llamamos Avalon en esa época. Y luego, bueno, empiezo a tocar salsa con grupos, empiezo a tocar flamenco, creo que de la música céltica. Luego continué con el flamenco, luego salsa, jazz. Bueno, he hecho un montón de músicas, aparte de la música sinfónica y la música de cámara, música para flauta y piano, digamos, académica. Y posteriormente, más o menos como en el año 2014, realizó un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, por Palomino, más o menos unas 10 horas caminando hacia arriba, hacia la montaña. Y esto fue un contacto con la naturaleza demasiado bonito y un regalo, porque yo ya pues venía como un proceso de composición, pues estaba realizando un proceso de composición, ya había estudiado jazz también en la Universidad de AFIT, y pues a raíz de este viaje me conecto demasiado con la naturaleza y tuve un regalo muy bonito por parte de un pájaro, que no he podido saber el nombre científico de ese pájaro, pero sí el nombre tradicional o el nombre en lengua Iku, o lengua, digamos la lengua Iku, que es la lengua que hablan los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y fue una experiencia muy bonita porque estaba en un río
Yo andaba en ese momento, tenía una flauta de PVC y estaba pues como jugando en el río con algunos sonidos y empieza a cantar este pajarito, el abugueca, y realiza una melodía supremamente, ¿cómo decirlo? En la concepción o en las características humanas de la música, porque pues la música es un concepto antropocéntrico humano, pero encontramos que ese concepto, cuando el hombre dijo esto es música, resulta que en la historia del hombre, el desarrollo de la sonoridad, de las manifestaciones sonoras humanas, siempre estuvo influenciado por la naturaleza. El hombre aprendió la música imitando las aves, imitando el sonido del viento en los árboles, imitando el sonido del agua, el sonido del fuego, etcétera, ¿sí? Las sonoridades de la naturaleza siempre influenciaron al hombre para desarrollar una manifestación sonora propia. Entonces, pues yo escucho este pajarito y me doy cuenta que tiene, digamos, desde ese ámbito que conocemos dentro de las características musicales, tenía un fraseo que era casi humano, ¿cierto? En cuestión de lo que tiene que ver con una frase musical coherente, o sea, tenía una pregunta y una respuesta. Y en ese suceso, pues, me concentro demasiado porque no tenía cómo grabar, pero tenía un cuadernito pentagramado y un lápiz. Entonces, estando en el río, pues me concentro mucho, me aprendo la melodía, me voy, intento transcribirla y se me graba pues esta frase del pájaro abugueca y logro hacer una composición. Y ahí empieza todo como esa influencia que he tenido por las manifestaciones sonoras de las aves. Qué maravilloso regalo que le entrega un ave de la naturaleza a un músico y lo conecta con su canto, lo conecta con sus sonidos. Se dice que la música es amor, buscando melodías, buscando sonidos, buscando palabras. La música es una vibración maravillosa que armoniza, que entra por nuestros oídos, que llega a nuestro organismo y nos hace vibrar en una nota maravillosa. Marian, sigamos con esta historia, está interesante. Pachito Muñoz toma su pentagrama, su cuaderno pentagramado y empieza a escribir. ¿Qué escribió Pachito? Carlos, más o menos la melodía era como esto, un poquito. Ese fue el regalo del pájaro abugueca. Entonces, pues yo lo que hago en ese momento, bueno, me concentro muchísimo en memorizarlo. Luego voy, cojo mi cuadernito, empiezo como a rayar y fue muy bonito porque estaba en una comunidad con un mamo que es, digamos, una persona muy importante dentro de la cultura arhuaca y me le acerco y le sirvo esta melodía y él me cuenta una historia súper bonita. Resulta, me dice, sí, es el pájaro abugueca o pájaro quemarropa, como dentro de la cosmovisión. Me cuenta que es un pájaro que envuelve, que hipnotiza con el canto y la persona que lo escucha cuando se da cuenta se le están quemando los pantalones. Esa es la historia del pájaro abugueca. Qué historia tan interesante. Qué lindo es tener esta conexión con la naturaleza y de verdad que nos emocionamos mucho al escuchar la flauta. Por favor, regálenos otro sonido, Pachito Muñoz. Otra pieza que usted desee tocar en este momento con sonidos de aves, una imitación para todos nuestros oyentes. Claro que sí, Marian. Yo en ese momento, estaba silbando, pero si me regalan 30 segundos, yo armo mi instrumento y les comparto algo como lo que he explorado con los pájaros, si les parece. Claro que sí, queremos escuchar a Pachito Muñoz
y esa conexión, ese concierto maravilloso que hace con las aves. Marian, definitivamente las aves son inspiradoras y se acercan mucho, a pesar de que son silvestres y están siempre en la naturaleza, son las que más se acercan a los seres humanos. Se dejan ver con su revoleteo, con su aleteo, con sus cantos, nos llaman la atención. Todas las mañanas alegran las mañanas. Si vamos por algún lugar, quieren llamar la atención en ese entorno natural. Por eso el respeto a los entornos naturales, la observación, la admiración de un avistamiento es fantástico, es maravilloso. La naturaleza nos sorprende. Mire, desde que uno se levanta, Carlos Alberto, aprovechando que estamos mencionando esto, y uno abre la ventana y allí está el sol. Con qué amor uno ve que pasan las mariposas, las aves, se gozan de ese sol, se encuentran un charquito por allí, para ellas es algo fascinante y uno empieza a fascinarse con ellas. Cuando vemos las plantas recibiendo el agua, recibiendo el sol, cuando observamos toda la naturaleza, tenemos tanto por lo que hay que agradecer. Y yo recuerdo mucho ese avistamiento del gallito de roca, la especie emblema del Valle del Cauca actualmente. Y fue mágico, fue especial. Es la majestuosidad, definitivamente los colores, sus cantos. De verdad que es de las mejores actividades, observar la naturaleza. La música es la banda sonora de la vida. Pachito, ¿ya está nuevamente? ¿Ya tiene su flauta? Sí, Carlos, acá estoy preparado. Bueno, ahorita la melodía que le silbaba de la ugeca, traducida, digamos, o llevada a la flauta, suena así. Y les comparto, en este momento vivo y desde hace algunos años, más o menos unos 12 años, en un corregimiento de Medellín, cerca de Medellín, que se llama Santa Elena, en el oriente antioqueño. Es un lugar a 2.600 más o menos metros de altura, y acá hay un pájaro que a mí me parece muy, muy bonito, es el solitario andino, conocido también como el flautín del bosque, y canta así un poquito. Algo así. Felicitaciones, Francisco, felicitaciones, porque suena muy bonito, porque de verdad se escucha la pasión con la que usted ha dedicado su vida al arte, a la música, también a la cultura, al medio ambiente, todo desde el arte. Y antes de despedirnos, compártanos otra melodía aquí desde su flauta, algo que usted quiera compartir o algo que le traiga un recuerdo muy especial de esos momentos tan mágicos que usted ha vivido en medio de la naturaleza. Me gustaría compartirles el último proceso creativo que realicé, quise adentrarme, digamos, a profundidad en torno al canto del turpial, y lo realicé a través de un programa, de un software que me mostraba los espectrogramas. O este tipo de software son utilizados en el ámbito de la ornitología para ver los espectrogramas, que son, digamos, esos mapas sonoros de los cantos de las aves. Y fue muy, muy importante. Me demoré alrededor de 4 meses, obviamente pues no trabajando todos los días, pero sí periódicamente, tratando de transcribir a profundidad o de traducir, digamos, ese canto hacia la flauta traversa. Y me di cuenta, digamos, la concepción y el temperamento musical que tenemos en Occidente. El temperamento son esos semitonos y esos tonos, es decir, como la división que hay entre cada una de las notas. Cuando miramos un piano con las teclas blancas y negras, ahí están los semitonos. Están ya, digamos, matemáticamente divididos, pero en la naturaleza, en el canto precisamente de este turpial, hay una gama de sonidos mucho más amplia, más extensa, que en esa división de sonidos se ha catalogado como microtonos. Me encontré en ese proceso con una
cantidad de microtonos, de glisandos y demás, que me costó mucho trabajo, digamos, llevarlo a la flauta, y que fue un aprendizaje muy genial y que aportó muchísimo a mi visión de esos cantos, y a partir como de esa transcripción, pues escucho de manera distinta el canto de las aves, y es algo así. Este es el canto del turpial. Qué maravilloso el canto de las aves. Qué maravilloso es la interpretación convertida en música gracias a Pachito Muñoz, este hombre destacado con su flauta en el jazz y al mismo tiempo en la música, porque ama la música, ama la naturaleza. Pachito Muñoz, ¿qué está haciendo ahora? ¿Cuáles son los nuevos proyectos? Claro que sí, mira, desde el año 2012 quizás comencé un proceso de composición en el cual en el año 2017 realicé el lanzamiento de una primera producción discográfica. De mi proyecto se llama Pachito Muñoz. Está basado en la exploración del jazz fusionada con la música, es más música colombiana que toma elementos del jazz y la música de cámara. En este momento estoy terminando la segunda producción discográfica. La primera se llamó Pigmentación, homenaje a mis ancestros, y esta segunda producción se llama Paisajes, que espero poder compartirla más adelante con todos ustedes. Estaremos atentos y por aquí estaremos amplificando este talento y esta música que conecta el jazz y la música colombiana. Carlos, y también quería contarte que dentro de lo que hago actualmente soy docente, soy profesor de flauta traversa en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia, y además enseño música, digamos, improvisación, enseño improvisación en músicas latinoamericanas en la misma universidad, y soy docente en la institución universitaria Salazar y Herrera, que tienen un programa de producción musical en el cual soy profesor de investigación, creación, como ligado a las músicas de Latinoamérica, y soy profesor de etnomúsica en dicha universidad. Maravilloso, maravilloso. Felicitaciones por todo esto que está haciendo por la música, enseñando música, haciendo música, disfrutando la música y disfrutando la naturaleza. Muchas gracias, Carlos. De verdad que para nosotros ha sido fascinante estar en esta entrevista con Pachito Muñoz, escucharle, cómo conectarse con usted, cuáles son las redes sociales, dónde podemos escucharle, cómo es su canal de YouTube. Claro que sí, en mi canal de YouTube lo encuentran como Pachito Muñoz, y me encuentran en Instagram como @Pachito Muñoz Flauta, y Pachito Muñoz también en Facebook. Pachito Muñoz, muchas gracias. Desde Medellín, ¿no? Se encuentra en Medellín en este momento. Sí, señor, en el corregimiento de Santa Elena. Desde donde parte la Feria de las Flores, donde hay los silleteros, donde arman estas silletas maravillosas. Esta es la tierra de la tradición silletera, pero también es una tierra muy, muy hermosa, llena de bosques, de agua, de fauna. Es un lugar supremamente hermoso. En Santa Elena está el Parque Arví, un lugar mágico donde pues hay mucho bosque, digamos que no es nativo, bosques de pinos, pero también hay mucho bosque nativo, mucha agua, y es un lugar mágico. A nuestro invitado Pachito Muñoz, muchas gracias. Músico, flautista y un hombre conectado con la naturaleza. Gracias también a usted, Marian. Gracias a usted, Carlos Alberto. Pachito Muñoz, gracias por su talento. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web
www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.fm, en iHeart, Spreaker, Spotify, YouTube, Google Podcast, Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, y por último, el número de WhatsApp, que también es Telegram, 316-830-6307. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Y me despido con una frase del compositor austrohúngaro Franz Liszt. Concede una importancia central a la música. Nos entregó muchos regalos musicales que hoy disfrutamos, pero él dijo lo siguiente: la música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor. Sin ella no hay bien posible. Y con ella todo es hermoso.